Buenas tardes, amigos que nos sintonizan en su programa de orientación, consejo médico en su hogar, dentro de lo mejor de Facenda. Y en la tarde de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades del colon, o sea, vamos a repetir un poquito los consejos sobre estas enfermedades, porque siempre las personas que van a la consulta de medicina general o que van a la consulta del gastroenterólogo, del internista, frecuentemente se quejan de molestias y de enfermedades que le afectan el intestino grueso, o lo que la gente y nosotros los médicos llamamos el colon, la parte más final del tubo digestivo, porque estas son, como nosotros decimos, el pan nuestro cada día. O sea, el paciente que visita el gastroenterólogo principalmente, más de un 50%, refiere síntomas, refiere molestias, refiere problemas relacionados con el colon, porque esta es la enfermedad gastroenterológica más frecuentemente encontrada en la práctica clínica. O sea, es sumamente frecuente la visita tanto al internista como al médico general como al gastroenterólogo del paciente por problemas a nivel del colon. O sea, entre los problemas que tienen que ver con la gastritis y la inflamación del estómago y las molestias principalmente que afectan al colon, abarcan más de un 90% de las consultas que visitan al internista o principalmente al médico gastroenterólogo. Entonces, por eso creo que es importante seguir conversando y seguir hablando sobre estas enfermedades colónicas que pueden tener signos y síntomas de alarma que son importantes, porque el organismo cuando desarrolla una alerta, una alarma, indica que hay problemas, y estos problemas pueden ir en progreso cuando no tomamos las medidas de lugar. Entonces, como vemos ahí, las imágenes que le presenté anteriormente es lo que se conoce como el marco colónico, y siempre me gusta comenzar hablando sobre la anatomía, o sea, las generalidades sobre el colon, para que ustedes puedan entender un poquito lo que les voy a conversar en esta tarde con ustedes. Fíjense que el colon forma un marco, un cuadro, por eso se le llama marco colónico, y que sube desde la parte, comienza en la parte inferior derecha del abdomen, o sea, en la parte inferior derecha, donde da la apendicitis. En esa parte de ahí es donde se inicia el marco colónico, en la parte inferior derecha. Entonces ese colon, que es la continuación del tubo digestivo, o sea, comienza el esófago, el estómago, el intestino delgado. Entonces el intestino delgado se va a comunicar con una parte del colon que se conoce como ciego, porque termina ciegamente, y entonces esta primera parte que se llama el ciego, que se conecta con el apéndice, que ustedes la ven ahí abajo a la izquierda, entonces se va a continuar con el colon ascendente, que sube el ángulo hepático porque se relaciona hacia arriba y hacia la derecha con el hígado, en lo que se conoce como colon transverso. Después viene el colon, el ángulo esplénico, porque se conecta con el vaso, y luego viene lo que se conoce como colon descendente, colon sigmoide y el recto. Entonces todo eso es el colon, que tiene como principal función el almacenamiento de los restos de alimentos que no son adecuadamente absorbidos ni son adecuadamente digeridos. O sea, restos de alimentos o los residuos que llegan de los alimentos son almacenados a nivel del colon. Entonces la otra función que tiene el colon es de absorber gran cantidad de agua y electrolitos, aparte de almacenar esos restos de alimentos para prepararlos para que sean expulsados de forma sincrónica, de forma organizada, a través de las heces. O sea, a través de las heces. Entonces el colon tiene la función de formar heces adecuadas, que sean también adecuadamente expulsadas, y en un tiempo adecuado también que sean expulsadas. O sea, que el tiempo que duran los residuos de los alimentos a nivel del colon debe ser un tiempo ni muy largo, porque puede producir estos residuos que tienen generalmente. Estos residuos, cuando se acumulan mucho tiempo, se van a producir un proceso de putrefacción, y entonces esto va a generar una serie de toxinas y una serie de radicales que pueden tener efectos
precancerígeno. Por eso nosotros insistimos siempre con los pacientes de que deben evitar el estreñimiento. O sea, así como deben evitar el estreñimiento, también deben evitar la diarrea, porque el estreñimiento hace que dure más tiempo estos restos de alimentos, y esta fermentación de estos restos de alimentos a nivel del intestino, que va a producir liberación de toxinas que no son adecuadas, que no son buenas. Entonces, por eso es que, señores, hay que mantener un tránsito intestinal adecuado, un tránsito intestinal expedito. O sea, la cantidad de evacuaciones que debe tener una persona debe ser diario, por lo menos, o sea, o de tres veces a la semana a 3 veces al día, pero lo ideal es que sea diario, y lo ideal que sea más de una vez al día, porque eso hace que estos restos de alimentos no se almacenen mucho tiempo y se produzca el proceso de fermentación o de putrefacción. Y tampoco puede ser muy lento, porque acuérdense que el colon necesita también la absorción de aguas y electrolitos, y necesita la función de la gran cantidad de bacterias que forman lo que se conoce como la flora, la microbiota o la flora intestinal, la cual va a ser necesaria para muchas funciones, porque el peso del contenido colónico, el 50% es la cantidad de bacterias que se encuentra, que desempeñan una función muy importante para mantener la flora, y la flora tiene una función muy importante para mantener la homeostasis, como nosotros mencionamos, mantener el balance y mantener la función inmunológica, completar la función de defensa del resto de organismos. Y por eso se ha visto que, y la gente dice que muchas de las enfermedades que aparecen a nivel de la economía generalmente se originan a nivel del colon, y ustedes van a ver que esto tiene lógica, porque el colon es una estructura que desempeña una función vital en la desintoxicación del cuerpo. O sea, todas las cosas tóxicas que son el resultado final de la digestión y absorción de los alimentos, y todas esas secreciones y todos esos residuos de la ingesta de alimentos, de ingesta de medicamentos, de ingesta de toxinas, de ingesta de compuestos que tienen alcohol, al final van a parar al colon. Entonces el colon necesita hacer un uso racional de estos residuos para poder eliminarlo adecuadamente, en tiempo y en cantidad adecuada, para mantener el equilibrio y mantener la salud del colon. Se dice que como va la salud del colon, probablemente vaya la salud de todo el cuerpo, y por eso es importante promover una buena alimentación, promover un buen funcionamiento del colon, y promover una buena alimentación que favorezca el funcionamiento adecuado del colon. Aquí vemos la relación, señores, que tiene el colon con los órganos vecinos, y por eso es que vemos que la mayoría de personas que sufren de problemas de colon también van a referir síntomas a nivel de otro órgano. Vemos en las imágenes, si Jonás la centra un poquito más, que hay una relación importante del colon, principalmente de la parte más distal, porque la parte más distal, o sea, lo que se conoce como recto sigmoide, es la parte del colon que se inflama más frecuentemente, que produce lesiones degenerativas más frecuentemente, donde aparecen los pólipos, donde aparecen las lesiones precancerosas, donde aparece el cáncer más frecuentemente, porque ahí es donde las heces son más duras y donde se acumulan la mayor cantidad de toxinas y la mayor cantidad de sustancias potencialmente cancerígenas, o sea, que producen trastornos degenerativos a nivel de las células cuando permanecen mucho tiempo en contacto con la pared interior del colon. Entonces vemos que el colon, en esta parte que más frecuentemente se inflama, en esta parte que más frecuentemente se enferma, en esta parte que más frecuentemente se debilita, entonces puede producir las enfermedades que son localizadas aquí. Pueden afectar, por ejemplo, la columna, la espalda baja, puede afectar los nervios a nivel sacro, puede afectar en la mujer los órganos pélvicos, los órganos reproductivos femeninos, y en el hombre la próstata, la vejiga y los órganos reproductivos masculinos. Entonces hay una relación
cuando hay enfermedad del colon también se manifiestan a nivel de síntomas en estas estructuras, y entonces por eso, como vamos a ver, es importante cuando hablamos de las enfermedades del colon que también se producen síntomas extracolónicos y síntomas a distancia que tienen que ver en su origen con la enfermedad que afecta primariamente el colon. Así, en esta imagen que sigue vemos un colon completamente normal cuando nosotros hacemos una rectosimoidoscopía o hacemos una colonoscopía. Entonces podemos visualizar internamente el colon, y generalmente tomamos biopsia porque muchas veces hay colon, como se ven en estas imágenes, que son aparentemente normal desde el punto de vista endoscópico, pero cuando tomamos biopsia aparecen anormalidades importantes desde el punto de vista microscópico que nos permiten a nosotros explicar la sintomatología que tiene el paciente o explicar las alteraciones microscópicas que tiene el paciente, que luego podría tornarse en alteraciones macroscópicas, pero así es que comienzan las lesiones pequeñitas y luego evoluciona a lesiones un poquito más preocupantes. Entonces, aquí vemos múltiples enfermedades que afectan el colon, pero como dije, las enfermedades más frecuentes que nosotros encontramos a nivel colónico es lo que se conoce como la colitis. Y esta colitis generalmente se van a clasificar en colitis aguda y colitis crónica. Y hay múltiples situaciones que producen colitis aguda y que producen colitis crónica. Y lo más frecuente que nosotros vemos en la práctica clínica es lo que se conoce como colitis crónica, y esta colitis crónica muchas veces o generalmente comienza como una colitis aguda. Una colitis aguda generalmente nosotros vamos a tener una infección aguda, un ataque al estado general que se acompaña de dolor abdominal con cólicos intestinales, sensación de distensión, sensación de plenitud después de comer, y generalmente va a tener dolor abdominal y diarreas, a veces diarrea con sangre. Esto es lo que más frecuentemente vemos. A veces también aparecen dolores articulares y manchas en la piel como parte de la inflamación aguda, y ya en las formas crónicas entonces hay persistencia de estos síntomas que quizás ya no, el paciente no tiene una diarrea tan aguda, pero sí puede tener lo que se conoce como alteraciones de hábitos intestinales. Por un tiempo va a tener diarrea, por un tiempo va a tener estreñimiento, va a tener distensión, sensación de plenitud, va a tener evacuaciones a veces con expulsión de flemas, y como dije, va a haber un ataque importante al estado general y síntomas extrasistémicos como puede ser, por ejemplo, la jaqueca. Hay pacientes que sufren de migraña más o jaqueca que tienen un origen a nivel intestinal principalmente, o dolores articulares frecuentes, o dolores a nivel de la espalda o a nivel de la columna, que a veces la gente dice, bueno, que yo sufro de hernia en la columna, y a veces esa hernia en la columna realmente lo que hay es una inflamación crónica del colon que poco a poco va, por alteración inmunológica, va a afectar la columna y se va a manifestar como el dolor que produce una hernia. Pero el origen de esa hernia o esos dolores generalmente son problemas colónicos inflamatorios que se manifiestan con síntomas extracolónicos o extraintestinales. Entonces vamos a una pausa, señores, y después de la pausa vamos a seguir hablando sobre las enfermedades muy frecuentes que afectan al colon y que la gente sufre constantemente y que a veces no busca ayuda donde el médico, entonces se pasa la vida sufriendo de enfermedades que ya son adecuadamente y perfectamente controladas y hasta curadas cuando el paciente va donde el médico adecuado para ayudarlo en un problema específico donde el médico es especialista en esa área. Entonces, no se me vayan de ahí, nos vemos después de la pausa.
Dr. William Aybar, gastroenterología, endoscopía, medicina interna y ortomolecular. Visítelo en la clínica Dr. Bonilla, calle Independencia número 124, con el teléfono 809-247-3888 y en el centro diagnóstico, calle Duarte número 64, 809-241-6043. Dr. William Aybar, gastroenterología, endoscopía, medicina interna y ortomolecular, al servicio de su salud siempre. OM Extra es el único probiótico universal disponible en nuestro mercado. Extra potente, extra efectivo y extra seguro, sin contraindicaciones y sin interacciones medicamentosas y sin efectos secundarios, para mantener una buena flora intestinal y una excelente salud del colon. Tomar OM Extra 1 o 2 veces al día podría ser la diferencia. Distribuye el Centro de Nutrición y Salud, calle Duarte número 64, Santiago. Teléfonos 809-226-5747, celular 829-881-2815. Seguimos hablando sobre las enfermedades que afectan al colon y decíamos que una de las enfermedades que produce mayor sintomatología, que produce mayor frecuencia de visitas médicas y ausentismo laboral, son lo que se conocen como la colitis. Y la colitis decíamos que era aguda y crónica, y que la causa más frecuente de colitis crónica es lo que se conoce como colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable, que es el pan nuestro de cada día. Lo que la gente le va al médico y dice: doctor, yo lo tengo. Bueno, usted tiene un síndrome de intestino irritable, y si usted no entiende bien, le dice: usted tiene una colitis nerviosa. Entonces, de eso es lo que estamos hablando en esta tarde, sobre la colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable, que es sumamente frecuente. Se cree que un 15% de la población tiene o va a tener síndrome de intestino irritable, y como le dije anteriormente, en el caso de la colitis aguda, esta es la que generalmente es producida por virus y bacterias. O sea, es esa que produce esos vómitos y diarrea después que usted se come o ingiere algún alimento o algún líquido contaminado con estos virus y esta bacteria, y luego de que esa comida le cae mal, o esa situación le cae mal, principalmente cuando usted va a un matrimonio o va a un paseo. Por ejemplo, la colitis producida por la ameba histolítica, que produce un cuadro muy agudo en fase inicial, pero que crónicamente podría producir también un cuadro de dolor y diarrea de tipo hemorrágica o disentérica, que es muy molestoso y produce una sintomatología y produce unas alteraciones importantes que llevan al paciente al médico y que es necesario manejar adecuadamente. Pero, señores, también, como dice ahí en las imágenes, hay otras causas de colitis que no son las que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, hay medicamentos que se han relacionado con colitis aguda y crónica, como son, por ejemplo, la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, y también la ingesta de antibióticos de forma inadecuada podría producir lo que se conoce como colitis pseudomembranosa o colitis por uso de antibióticos. O sea, el uso y el abuso de antibióticos, principalmente cuando no son indicados adecuadamente por el médico, podría producir también una colitis, que puede ser una colitis muy severa, que es lo que se conoce como colitis membranosa. Y también, por ejemplo, los pacientes diabéticos que ingieren algunos fármacos
como la metformina, también se han visto que puede producir una colitis muy aguda y a veces muy activa, mejor dicho, porque hay mucha inflamación, produce mucho dolor y produce mucha sintomatología, que a veces el paciente diabético no sabe o no sabe por qué se siente tantos síntomas y tantas molestias, a pesar de que le han indicado múltiples medicinas, pero si no se elimina el medicamento que produce la colitis, entonces no se elimina la colitis. También lo que se conoce como colitis por radiación, la colitis isquémica de los pacientes que sufren de cáncer a nivel pélvico, cuando se le dan radiaciones puede también producirse un cuadro de colitis crónica, o la colitis isquémica, que son pacientes que sufren de la circulación y que disminuye el afluente de nutrientes, o sea, la sangre que llega al intestino es insuficiente, entonces produce unos dolores importantes a nivel intestinal y alteraciones endoscópicas intestinales, que es lo que se conoce como colitis por medicamento. Hay colitis también, señores, por el uso de laxantes y por el uso de enemas, o sea, hay personas que sufren, muchas personas que sufren de estreñimiento y que crónicamente utilizan laxantes y enemas. Entonces esto se ha visto que pueden producir una colitis por abuso de laxantes, que va a producir más estreñimiento, porque estos laxantes, cuando son tomados inadecuadamente, pueden producir degeneración de las células nerviosas que se encargan del movimiento peristáltico a nivel del colon, y entonces se produce un círculo vicioso donde hay cada vez más estreñimiento, hay dolores cólicos intestinales. El dolor cólico intestinal producido por la colitis generalmente se va a localizar en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, en la parte inferior izquierda del abdomen, aunque puede localizarse a cualquier nivel, porque decíamos que el colon es un marco, es un cuadro que delimita todas las fronteras, todos los límites del abdomen, y que contiene en su parte central el intestino delgado. También hay lo que se conoce como colitis autoinmune, que es la colitis producida cuando el sistema inmunológico comienza a atacar las células del intestino y se genera lo que se llama colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, que son enfermedades que la vemos más frecuentemente en nuestro medio en los últimos años, porque tiene que ver con el uso de antibióticos, por el uso de aditivos que le echan a los alimentos, el uso de sustancias tóxicas ambientales, los mismos alimentos enlatados. Hay muchas condiciones que favorecen el establecimiento de la colitis autoinmune, y esa colitis autoinmune se puede manifestar como la colitis ulcerativa, como la enfermedad de Crohn o como la colitis microscópica, que también es una condición que frecuentemente vemos y que produce dolor abdominal y que produce los síntomas antes mencionados, y que luego en otras intervenciones hablaremos sobre este tipo de colitis. Entonces, gracias, señores, por estar conmigo en esta tarde, y los invito a que en la próxima semana estén conmigo en otro programa de orientación, consejos médicos en su hogar, dentro de lo mejor de Facenda. Buenas tardes y hasta la próxima semana. Biplan Rondón, líder en puertas enrollables, corredizas y a control, presentó.